Entonces, la clasificación se clasifica en hiperaguda, menos de 7 días, aguda de 7 a 21 días y lo más común es que el paciente pueda condicionar o cursar con un edema cerebral, y la subaguda es la que dura más de 21 días pero menos de 26 semanas. Toda falla hepática que demore más de 26 semanas ya se considera crónica. Hay otros que lo clasifican en agudo, subagudo y crónico, pero para fines prácticos, apréndanse menos de 26 semanas, más de 26 semanas. Falla hepática aguda, menos de 26 semanas. Y generalmente se acompaña de pacientes, el paciente tiene hipertensión portal e insuficiencia renal. Entonces, esto es una mnemotecnia de básicamente las causas de falla hepática aguda. El acetaminofén es una de las principales causas de falla hepática, igual que la hepatitis A, la amanita filoides, que es un hongo, sí, es un hongo, que en muchos lugares lo consumen pero causa envenenamiento. El adenovirus, la hepatitis B, el síndrome de Buchiari, la hepatitis C, el citomegalovirus, hepatitis D, drogas o toxinas, ahí entra también el acetaminofén. Entonces acuérdense A, B, C, D, E, F, G, H, I. Casi todo el abecedario, bueno, no todo, la mitad, pero acuérdense A de acetaminofén, B, hepatitis B, C, hepatitis C, D de hepatitis D y drogas, E, hepatitis E y Epstein-Barr, F, infiltración grasa, G, la genética, que incluye entonces la enfermedad de Wilson, H, de hipoperfusión, principalmente las hepatitis isquémicas o el síndrome de HELLP, y I es infiltración por un tumor. ¿Qué es el síndrome de HELLP, muchachos? Ya ustedes dieron gineco, ¿no? Me lo aprendí fue por memotecnia también. Ajá, todas las siglas son una mnemotecnia. ¿Qué es la H? Creo que esa tiene que ver con las... Ay, se me olvidó. Hemólisis. Ajá. La E. Las enzimas, la elevación de las enzimas. Ajá. La L. ¿Y la P? Las plaquetas y la L. Ay, ¿cuál era la L? Es que yo creo que la E y la L eran de una sola. Ah, sí, enzimas creo que hepáticas. plaquetas bajas. Ah, enzimas, ok, hemólisis, enzimas hepáticas y plaquetopenia. Low, plaquetas bajas, pues. Ah, ok, plaquetas bajas. Entonces, siempre que ve en el contexto de quién. ¿Eso es un trastorno de quién? De una paciente embarazada. Ok, entonces en el contexto de una paciente embarazada que tenga elevación de las enzimas hepáticas, datos de hemólisis y plaquetopenia, ustedes pueden sospechar un síndrome de HELLP. Ajá, ¿y qué datos de hemólisis ustedes conocen? ¿Cómo saben que está hemolizando la paciente? Petequias presentes en la piel. Petequias, como hemólisis, como tal. Eso lo puedes ver como plaquetopenia, pero como hemólisis, en el laboratorio, ¿tú qué vas a buscar? O sea, ¿cómo dicen que el paciente está embolizando? Ajá, bilirrubina, ¿cuál? La indirecta. Ok, la indirecta. ¿Qué más buscas en el laboratorio que se eleva? ¿Los reticulocitos pueden estar elevados? Los Sí, reticulocitos, exacto. los reticulocitos están elevados. Y hay otra cosa que se eleva, que siempre tiene que estar. ¿El hematocrito? No. No. Está en la química, no en el hemograma. No. ¿La deshidrogenasa? Eso, la LDH. O sea, El siempre LDH. que tengan un paciente, que sospechen hemólisis, es un paciente que por lo general tiene anemia y tiene una anemia macrocítica en algunos casos, pero lo principal ahí es el RDW, ¿no? El RDW va a ser heterogéneo y además de eso van a tener que pedir el conteo de reticulocitos. Entonces piden el conteo de reticulocitos para sacar y calcular el índice reticulocitario, para entonces ustedes ver si realmente el paciente, cómo está respondiendo esa médula. Entonces, eso es importante, no es solamente el conteo de reticulocitos solo, es importante también calcular el índice reticulocitario, que va a depender del hematocrito del paciente y depende también del sexo del paciente. Entonces, eso es importante.
porque a veces a uno se le olvida. Pero bueno, en el contexto de la charla, hipoperfusión la puede causar sepsis, isquemia hepática, síndrome de HELP y ya las infiltraciones tumorales. Entonces, como ya les mencioné, las hepatitis, aquí me equivoqué, no es vital, es viral, y las hepatitis inducidas por fármacos son las causas más comunes en los adultos, principalmente en Australia, Dinamarca, Reino Unido y Estados Unidos hay una alta incidencia de intoxicación por acetaminofén. Y por cierto, ¿saben cuál es la dosis de acetaminofén en un paciente cirrótico y en un paciente que no tiene alteración hepática? ¿Hasta cuánto acetaminofén ustedes le pueden dar? ¿O tienen alguna idea? Digan un número. O sea, ¿cuántos creen que tolera alguien con Hasta cirrosis? 3 gramos. ¿En quién? En ¿En uno el normal. cirrótico? En uno Uno normal. normal no eran 4 gramos. Máximo, dosis máxima. Ok. En el 3 o 4. normal, en un paciente que no tiene una enfermedad, una cirrosis hepática, por así decirlo, hasta 7.5 gramos. Después Chanfle. de 7.5 gramos ya te intoxicas con acetaminofén. En cambio, en un paciente cirrótico, ya que tienes un daño hepático per se, es no más de 2 gramos por día. Entonces, nada más que para que se acuerden, ¿no? Porque a veces uno manda acetaminofén a diestra y siniestra. Y no Pregunta, toma- doctora. Con respecto a eso, es que el valor que yo recordaba era 3 o 4 más o menos, pero eso lo di fue en pediatría. Entonces no sé si hay una variación entre niños y adultos. Bueno, te la debo. Déjame buscarlo porque de verdad hay niños, no me acuerdo. No me Ah, acuerdo ok. en Vale. niños cuánto es el valor exacto, porque acuérdate Es que que en ese era más o menos el ellos que recordaba, entonces por eso pensé que cambia, de repente pediatría. en ellos cambia la dosis, porque ellos es por peso, es de 10 a 15 miligramos por peso, es la dosis de acetaminofén en niños. Entonces ahí habría que hacer el cálculo y ver realmente cuánto es la dosis máxima tolerada en pediatría. Pero Ah, ahí te la debo, la próxima clase quedamos te con la 7. digo. 7.5. En adultos que no tienen una enfermedad hepática per se, es a partir de 7.5 gramos. Ya después de 7.5 gramos diarios, el paciente se les puede intoxicar. Y en un paciente cirrótico, no más de 2 por día. ¿Okay? Entonces, eso ténganlo bien en cuenta porque a veces uno le dicen, tómense la acetaminofén cada 4 horas y no saben si el paciente tiene una alteración hepática o no, y después entonces vienen y se intoxican. Entonces, en Asia y en otras partes de Europa, también la principal etiología de la falla hepática es la hepatitis viral. Ya estos en grupos de estudios que se hizo en Dallas evaluando la falla hepática aguda en Estados Unidos, ellos determinaron que el 46% era inducida por acetaminofén, el 14% no establecieron la causa, 12% eran reacciones idiosincrásicas a medicamentos, 7% eran pacientes que tenían hepatitis B y el 3% se asociaban a hepatitis A. Ya en el Reino Unido, en un estudio que hicieron con alrededor de 1.014 pacientes entre el 1973 y el 91, la principal causa que ellos determinaron era la inducida por acetaminofén en un 57% y ya en cuanto a la hepatitis B y D en un 9%. En cuanto a las manifestaciones clínicas, generalmente son inespecíficas al principio, pues el paciente puede cursar con fatiga, malestar general, fiebre, anorexia, náuseas o vómitos y a veces puede tener dolor en el cuadrante superior derecho, acompañado de prurito, ictericia y distensión abdominal. Ya a nivel del examen físico, es muy importante la parte neurológica. Entonces, la presencia de encefalopatía hepática es una de las características definitorias de la insuficiencia hepática aguda. ¿Se acuerdan de la definición inicial? Encefalopatía más alteración de la síntesis a nivel hepático. Entonces, siempre que tengan encefalopatía en el contexto de un paciente que además de la encefalopatía tiene alteración del perfil de coagulación, es decir, un INR arriba de 1.5 y que les cursa con hipoglicemia y muchos también cursan con ictericia, pelen el ojo al paciente porque probablemente esté ante una insuficiencia hepática aguda. Entonces, las manifestaciones de la encefalopatía hepática se va a dividir dependiendo los grados de encefalopatía que tenga el paciente. Se divide en grado 1, grado 2, 3 y 4. En el grado 1
realmente el paciente puede tener confusión leve, habla un poquito enredado, tiene alteración del patrón del sueño, puede o no tener asterixis. ¿Se acuerdan qué es asterixis? El movimiento de las manos, Ajá, es como aleteo. un temblor fino de las manos. Ok, y a nivel del electroencefalograma usualmente va a estar normal. Entonces, en el estadio 2, en el grado 2, ya va a estar letárgico y con una confusión moderada. Ya aquí, de cañón, tiene que tener asterixis. O sea, ya en el estadio 2, si ustedes le encuentran asterixis al paciente, puede estar entre un grado 1 y un grado 2, pero a partir del grado 2 siempre va a tener asterixis. Ya el electroencefalograma va a ser anormal. Ya en el grado 3 va a tener una marcada confusión, va a estar incoherente, y ya en el grado 4 el paciente le está en coma. Entonces es muy importante a la hora que ustedes evalúen al paciente cómo clasifican o cómo gradúan la parte de la encefalopatía. Entonces aquí ponen las características clínicas de la encefalopatía hepática y lo van graduando dependiendo de, obviamente, del grado, vale la redundancia, y le ponen los estados, ¿no? Si hay alteración del estado de la conciencia, alteración de la función intelectual, alteración de la conducta y ya alteraciones neuromusculares. Y siempre acuérdense que ya en un grado 4 ya el paciente está en coma. Entonces, el edema cerebral generalmente va a estar condicionado, o la génesis va a ser hipertensión intracraneal. En el estadio 1 y 2 no hay casi hipertensión intracraneal, pero ya en el grado 3, la encefalopatía con grado 3, el 25% de los pacientes van a tener hipertensión intracraneal, y ya en el grado 4, el 75% de los pacientes tienen hipertensión intracraneal. Entonces, esta parte es muy importante porque ya cuando el paciente está en coma, probablemente ustedes, bueno, no ustedes, pues, pero en el momento en que vean un paciente estuporoso, que no responde a estímulos dolorosos, hay que intubarlo. Y obviamente hay que intubarlo porque hay que garantizar no solamente resguardar la vía aérea, sino la parte cerebral. Y hay que disminuir entonces esa hipertensión intracraneal que probablemente el paciente puede estar teniendo. Entonces, en cuanto a seguimos con la hipertensión intracraneal, la triada de Cushing, depresión respiratoria, bradicardia e hipertensión. Eso es muy importante. Cada vez que ustedes vean un paciente, la triada de Cushing no solamente se ve obviamente en el contexto de falla hepática aguda, sino en todo paciente que tenga una hipertensión intracraneal puede cursar con triada de Cushing. Entonces, pacientes con SB hemorrágico o pacientes decorticados o descerebrados les pueden hacer triadas de Cushing. Entonces, las convulsiones también pueden estar presentes, alteración de los reflejos del tronco encefálico, ya sea oculocefálico, el corneal y el mandibular pueden estar ausentes. Otros hallazgos es hipotensión ortostática, fiebre, ictericia, lesiones cutáneas y sensibilidad en el cuadrante superior derecho y ascitis. En cuanto a los laboratorios, esto es bien importante porque hace parte de la definición de falla hepática aguda junto con el tiempo de evolución. Entonces, si yo les pregunto a ustedes cómo se define falla hepática aguda, es una lesión hepática en donde el paciente tiene encefalopatía, INR arriba de 1.5, y esto en algunos contextos se incluye también que tenga hipoglicemia. Entonces, las transaminasas van a estar elevadas y dependiendo de la etiología de la causa o la causa de la falla hepática aguda, van a tener las transaminasas un poco más elevadas una que la otra. Por ejemplo, cualquier causa isquémica, de tóxicos, que va a condicionar entonces una elevación de la ALT mayor que la AST. Pero si es una hepatitis alcohólica, entonces ahí se invierte la relación y va a estar mayormente aumentada la AST en lugar de la ALT. Las bilirrubinas también van a estar aumentadas y las plaquetas pueden estar disminuidas. Otros hallazgos van a tener anemia, elevación de la creatinina, elevación de la amilasa, hipoglicemia, hipocalemia, hipomagnesemia, o sea, alteración de casi todos los electrolitos,
elevación del LDH, elevación del amoníaco, que es el principal causante de la parte de la encefalopatía, junto con la hipertensión intracraneal, elevación del lactato, porque obviamente a nivel hepático hay una alteración en la depuración del lactato, y el paciente entonces por hiperlactatemia también puede tener acidosis metabólica, o dependiendo también puede tener alcalosis, pero ya no sería entonces por elevación del lactato. En cuanto a los diagnósticos específicos, si es por acetaminofén, generalmente ambas, tanto la ST como la LT, pueden estar arriba de 3.500. La bilirrubina va a estar baja y el INR va a estar elevado, arriba de 1.5. Si es por isquemia, entonces la AST y la LT van a estar elevadas de 25 a 250 veces el límite superior, y el LDH va a estar alto. En cuanto a la hepatitis B, la LT va a estar arriba de 1000. Acuérdense que todas las causas que son virales y tóxicos van a elevar las transaminasas por arriba de 1000. Y ahí en este contexto, la ALT va a ser mayor que la AST. Ya en cuanto al virus del herpes simple, la AST y la ALT van a estar muy elevadas y el paciente va a cursar con leucopenia y bilirrubinas bajas. En cuanto a los estudios imagenológicos, el CAT abdominal va a mostrar un hígado menos denso que el músculo esquelético, y se va a ver entonces un parénquima hepático heterogéneo, y el paciente va a tener hepatomegalia y obviamente también la presencia de la citis. Ya en el contexto del uso del ultrasonido y de la ecografía con Doppler, entonces se usa principalmente en el paciente que tenga un riesgo de una nefropatía inducida por contraste. ¿Se acuerdan cómo era el manejo de la nefropatía inducida por contraste? ¿Cuál era el principal pilar? ¿Nadie se acuerda? ¿Se acuerdan cuando vimos lesión renal aguda? Ok, No me acuerdo. por ahí me dirán. Entonces, la resonancia cerebral, obviamente para buscar entonces la presencia de edema cerebral, sea atenuación de la señal del parénquima cerebral, aplanamiento de las circunvoluciones o disminución del tamaño de los ventrículos, y ya entonces la radiografía de tórax lo que va a evaluar es si hay infecciones pulmonares o edema pulmonar que se pueden presentar en el 30% de los pacientes. En cuanto a la biopsia hepática, su utilidad radica en aquellos pacientes en donde las pruebas de laboratorio y de imagen no identifican la causa. Generalmente se va a utilizar la vía transyugular y no la percutánea para tratar de minimizar el riesgo de sangrado, y ayuda con el diagnóstico, ya sea de que la causa de la falla hepática sea por infiltración maligna, por una hepatitis autoinmune, por una hepatitis por herpes simple o por un embarazo, un hígado graso del embarazo. Entonces aquí lo que ven entonces es qué pacientes evaluar y los datos, ¿no? Entonces, dependiendo de la clínica, o sea, todos los pacientes para determinar la severidad de la enfermedad, y lo que van a buscar es la valoración neurológica, signos de enfermedad hepática crónica, signos de infección y tamaño hepático. Díganme 3 signos de enfermedad hepática crónica. Ángel, dime una. Ajá, ictericia es una. Ángel, dime una. ¿Cómo? Es que Dime un signo de enfermedad hepática crónica. ¿Un signo o un síntoma? la cabeza medusa contaría como una, la dilatación de... Sí, cuenta como una. Ok, Maeli. ¿Maeli está? ¿No está? No, creo que no estaban antes. ¿O sí? Yo puedo decir ictericia, dolor abdominal. Ajá, dime otro signo de enfermedad hepática crónica. De tantos que vimos en cirrosis. Ictericia. No, ya se la dijeron. Dolor abdominal. No. Bueno, no tanto. Dime otra que sea más, que tenga un LR más alto. Más alto. Que tú apenas que lo veas, tú puedas sospechar que, bueno, ese paciente puede que tenga algo en el hígado. ¿Cómo está el hígado? ¿Grande o pequeño? Grande. Ajá, entonces la hepatomegalia también es otro signo. ¿Qué otro? La citis también.
Entonces, todas las características clínicas que ustedes encuentren, es importante que lo evalúen en el contexto de un paciente que ustedes están sospechando un fallo hepático, ¿no? Entonces, en cuanto a la bioquímica, obviamente en todos los pacientes para determinar la severidad de la enfermedad, y lo que van a buscar es el perfil hepatológico y renal, ya sea las transaminasas, la bilirrubina, los tiempos de protrombina, ¿cuáles son los factores dependientes de vitamina K, muchachos? ¿Saben? El 10, 9, 7 y 2, ¿me parece? Es 1900, ajá, 10, 7, 10, 9, 7 y 2. ok. Entonces, en cuanto a los estudios de imagen, y otra cosa es el fibrinógeno, ¿no? El fibrinógeno es muy importante en los pacientes que tienen enfermedad hepática, por lo menos la falla hepática aguda, porque el fibrinógeno se baja, se consume. Entonces, en ellos es importante pedirle fibrinógeno cuando le piden el perfil de coagulación. Y obviamente van a constatar, además de un INR prolongado, que obviamente el INR es una razón entre el TP de la población y el TP calculado. Y el TP está prolongado, porque está prolongado porque obviamente los factores dependientes de vitamina K se sintetizan a nivel hepático y obviamente hay una alteración hepática y por ende entonces el TP va a estar prolongado. Entonces el INR se va a aumentar. Entonces siempre que tenga INR arriba de 1.5, el fibrinógeno por debajo de 100, ese paciente hay que ponerle crioprecipitado porque el plasma no contiene fibrinógeno. Entonces en el contexto de un paciente con una falla hepática que tenga un fibrinógeno bajo, hay que transfundirle crioprecipitado. O sea, los estudios de imagen, de acuerdo al cuadro clínico, obviamente para identificar la enfermedad hepática crónica, si hay datos de edema o hemorragia cerebral, y ya habría que hacerle la ecografía, la tomografía cerebral o la radiografía de tórax. Buscar la parte del consumo o el uso de tóxicos en aquellos pacientes que necesitan definir la causa y obviamente medir el acetaminofén porque es una de las principales causas de toxicidad en la falla hepática aguda. ¿Cuál es el antídoto del acetaminofén? La acetilcisteína. Ok, tan pilados. Okay. Entonces, en los estudios virológicos, obviamente la serología, si sospechan ya de un cuadro de alguna hepatitis, si hay transmisión fecal oral, ¿cuáles son los virus de la hepatitis que se transmiten fecal oral? Las vocales. La La A y la E. Ok. Ok, entonces siempre que tenga la sospecha de que el paciente tenga un factor de riesgo o que tenga la clínica sugestiva de una hepatitis, entonces realizarle la serología no solamente de los virus hepatotropos, sino de los no hepatotropos como Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes simple, otros adenovirus o enterovirus, ¿no? O sea, en la parte de los estudios inmunológicos, ya si ustedes sospechan que la etiología es una hepatitis autoinmune, y en cuanto a los cuadros metabólicos, ya la presencia de una enfermedad, un hígado graso que esté condicionando, esté evolucionando a una falla hepática. Y ya, bueno, la biopsia va a depender del cuadro clínico, ¿no? Si la clínica y los estudios de laboratorio no arrojan realmente la etiología, entonces ustedes solicitan la biopsia, que ya va a ser dependiendo, ¿no? Hepática, médula ósea o muscular, dependiendo del cuadro clínico del paciente. O sea, el diagnóstico, acuérdense de este número mágico, menos de 26 semanas, hay encefalopatía hepática, aminotransferasas elevadas y prolongación del INR, en el contexto de un paciente que tiene una lesión hepática. Entonces, el manejo es asegurar que el paciente está siendo en un lugar indicado. O sea, todo paciente con falla hepática aguda no es un paciente que se maneje en un hospital de primer ni segundo nivel. Eso es un paciente que necesita de un tercer nivel hacia arriba, porque muchos de ellos evolucionan tan mal que necesitan un trasplante hepático o necesitan una diálisis hepática. Entonces es importante que esos pacientes se encuentren en el lugar donde deben estar. Entonces deben monitorizar el empeoramiento de la falla hepática, obviamente con los laboratorios, tratar las complicaciones y dar el apoyo nutricional. Entonces cuando ya el paciente está en un lugar indicado, obviamente sea un
centro que tenga un programa activo de trasplante hepático. Solamente el 40% se puede recuperar de forma espontánea y tienen que poder trasladar a su paciente lo más pronto posible en aquellos que tengan datos de encefalopatía hepática, ¿no? Por ejemplo, si les llega, ustedes están rotando en el segundo año de internado y están en el interior y, por ejemplo, están en Agua Dulce y les llega, tienen una paciente que tiene antecedentes de una cirrosis biliar primaria, que ya es casi una hepatitis autoinmune, y esa paciente empieza con ictericia, tiene las BT volando como en 20, las transaminasas también están elevadas, le hacen un perfil de coagulación y el INR está en 2 y la paciente se les torna encefalopática. Entonces, esa paciente tiene que ser trasladada, o sea, ustedes no se pueden quedar con la paciente en un segundo nivel. Tienen que mandarla al complejo, principalmente un centro donde haya que se pueda hacer trasplante, ¿no? Ok, entonces tratar las comorbilidades que pueden impedir el traslado, la encefalopatía grado 1, generalmente los controles neurológicos cada 2 horas y ya el paciente que tiene una encefalopatía de 2 en adelante debe de ir a intensivo. ¿Cómo monitorizan el empeoramiento de la falla hepática? Entonces, las transaminasas y la bilirrubina, seguimiento diario, el hemograma, panel metabólico y el panel de coagulación y las gasometrías deben ser de 3 a 4 veces por día y monitorizar y tratar las hipoglicemias. ¿Por qué creen que se da hipoglicemia en el paciente con falla hepática aguda? Ahí se produce el glucógeno, puede que esté afectado su metabolismo. Ok, el 75% de la gluconeogénesis se da en el hígado. Entonces, si tu hígado no funciona, obviamente vas a tener hipoglicemia. Entonces, ¿y cómo manejarían la hipoglicemia en ese paciente? Si está encefalopático, ¿qué se les ocurre que le pondrían? Y no puede tragar, o sea, tiene una encefalopatía grado 3. ¿Qué le pondrían ustedes? ¿Qué harían? ¿O qué harían si tienen un paciente que tiene hipoglicemia? ¿Qué le ponen? Los llama la enfermera, doctor, el paciente está haciendo hipoglicemia. Bueno, la solución de destroza. Ajá, pero ¿cuánto y cómo? ¿Qué le dices a la mí? O sea, tú me dices, ponle una solución de destroza, pero ¿cuánto? ¿Cuánto, doctor? ¿Cuánto le pongo? Hay destroza al 5, al 10, al 50. Entonces, cada una de esas te aporta una cantidad de gramos de azúcar. Entonces, la destroza en agua al 5, ¿cuántos gramos te aporta? La destroza en agua al 10, ¿cuántos gramos te aporta? Un bolo, ustedes van a ver en el hospital, o cuando vayan al externado o al internado, o cuando vayan a las rotaciones, que la gente que tiene hipoglicemia le mandan a poner bolos de destroza al 50. Entonces, ¿cuántos gramos de azúcar le estás pasando en cada bolo? Entonces, esas son cositas que a veces uno no le presta mucha atención, pero es importante que las conozcan, ¿no? Y que no se les olvide. Entonces, igual, tratar la hipoglicemia con cualquiera de esas soluciones. Si tú tienes el paciente que está edematizado y no quieres pasarle tanto líquido, quieres pasarle algo más concentrado, entonces utilizas la destroza al 10. Entonces, en el hospital del niño, creo que